Yo le llamo de mi móvil y me voy. Vaya. ¿Qué llama con este? No, yo llamo con este, me digo, "Ah". Mi compañera era Julia, ¿no? Sí. Paco, ¿está listo todo? De un momentillo. César, hola. Buena. Buena. No des paso. Ah, ya estoy dando paso. ¿Qué tal? Probando, lo que sea. Y a ver si. No, porque están todas, ¿no? No, pero todavía no. Vamos a esperar 5 minutillos, ¿vale? Ana, ¿vale? Vamos a esperar un poquillo. Ana, estamos esperando que se inscriba la gente. Ahora no te escuchamos, ¿eh? Ahora Ahora me escucha. ya está configurado. Entonces ahora con esto se escucha. Vale.
Hola, buenos días. Vamos a esperar 2 minutillos más, ¿vale? Que hay gente que está entrando ahora mismo. Vamos a hablar, vamos a esperar un poquito, ¿vale? Bueno, buenos días. Creo que ya queda alguna persona por conectarse de los inscritos, pero ya van por 25, 26, 27, ya hay 28 personas inscritas, 29, ya 30, 31, bueno, ya están inscribiéndose, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, me presento, soy Paco Rubio, técnico de Cooperativa Agroalimentaria de Almería, aquí perdón, de Andalucía, aquí en Almería, en la Asociación Coespal. Y os damos la bienvenida a todas las personas que se han inscrito a esta webinar que celebraremos en forma online desde Almería para todas las empresas de economía social de Andalucía. Este proyecto, que está financiado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, es uno de los proyectos de las líneas de economía social que ejecutamos a nivel autonómico desde todas las provincias de Andalucía. Y en concreto en este proyecto es una webinar que trata del asesoramiento en el ahorro y la eficiencia energética en cooperativas agrarias mediante la realización de auditoría energética. Para este webinar y como experta tenemos la suerte de contar con Ana Belén Galindo Enrique, que pertenece al equipo de Ingenio STP, es una empresa dedicada a soluciones técnicas y proyectos de ingeniería en general, y entre sus muchos servicios, el de hacer auditoría energética
en centros de trabajo y bueno, en grandes superficies y en instalaciones. Ana Belén es ingeniera técnico industrial y especializada en auditoría energética, con más de 21 años de experiencia laboral en proyectos de energía eléctricos y lleva realizadas miles de emplazamientos en centros de trabajo de auditoría energética. Disponemos de un chat. Ahora le voy a dar paso a Ana Belén para que haga su presentación. Tenemos un chat para que podáis realizar preguntas ahí y al final de la intervención podemos hacer incluso permitir que alguno de vosotros, alguna de vosotras, le realicéis alguna consulta a Ana Belén. Sin más, le paso la palabra a Ana Belén para que pueda iniciar su presentación. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, ya tarde. Voy a compartir la pantalla. Voy a desarrollar una presentación que he preparado para que podáis ir viendo conmigo. Si tenéis dudas, si queréis, pues luego al final podéis hacer las preguntas. Voy a poner la pantalla compartida. No sé si la veis. Sí, sí, se ve perfectamente, Ana Belén. Vale, y a mí me ha desaparecido ahora de... Que creo que Vale. tiene en la pantalla 2. Sí, no, es que la estoy viendo ahora en la otra. Bueno, no pasa nada. Yo, si me veis así la de A, porque la tengo, tengo aquí un follón con las pantallas por el ordenador. No te preocupes. Lo importante, lo importante es la pantalla. Bueno, pues nada, pues hay alguna, vamos, no sé que, me imagino que habrá algunas personas que ya han realizado alguna auditoría energética y sabrán un poco en qué consiste. Yo he dividido la presentación en varios puntos. Primero he explicado un poco pues, el tema del contexto, ¿no? De lo que la sociedad y lo que industria, energía, porque al final la auditoría energética la regula el Departamento de Energía a nivel nacional. Es un decreto que es a nivel nacional. Entonces, no son documentos que sirven solo para saber cómo estamos energéticamente en nuestra industria. También tiene una obligatoriedad. Hay que registrarla en el Departamento de Energía y tiene una periodicidad que ya veremos más adelante. Luego veremos la importancia del coste energético, que bueno, eso al final lo estáis sufriendo todas las industrias, tanto en las industrias como a nivel residencial en nuestros hogares. O sea, que el consumo energético lo sufrimos todos. Luego hablaré un poco de las mejoras que se puedan hacer en el tema de lo que estamos encontrando, ¿no? En la industria, los casos que no se nos dan. Hablaré un poco de las situaciones que tenemos en todas las instalaciones que forman la industria, que cada caso es particular, ¿no? Hay unos, por ejemplo, las instalaciones frigoríficas, ¿no? Todas las industrias tienen instalaciones frigoríficas, pero no todas se encuentran con las mismas problemáticas. Pero así a rasgos generales, pues nos encontramos siempre unos problemas que se repiten. En el clima, pues lo mismo. Entonces ahí hablaremos un poco de todos esos puntos. Y luego al final hablaré un poco por encima de las comunidades energéticas, que al final son pues, como ¿no? Son unas instalaciones que hay que existen, ¿no? De energía renovable y las personas interesadas se pueden adherir a ellas, como digamos, a comprar ese servicio, esa energía. Entonces vamos a empezar a desarrollar un poco el tema que es un poco más latecillo, que es la teoría ¿no? del tema eléctrico. Pues como todos sabemos, pues, al final el precio de la electricidad eh, ¿no? Varía por muchos factores. Digamos que en el mercado existen agentes independientes que son, como viene aquí, el generador, el transportista, el distribuidor y el comercializador. Y luego hay otros dos agentes que son los que se encargan del funcionamiento del sistema, que son el regulador y el operador del sistema. El precio de la luz, como he comentado, se fija en base a una serie de valores, pero principalmente es la oferta y la demanda.
por ejemplo, perdón. Por ejemplo, a mayor o menor consumo industrial, residencial, pues cuanto más se demanda, ¿no? En los países, en las ciudades, pues más sube. Que no se demanda tanto, pues va variando. Luego también influye, en el segundo lugar, pues por ejemplo, es la energía renovable. Cuantas más energías renovables estén dando servicio, pues también disminuye porque tiene ese apoyo. El precio del gas, pues si el precio del gas aumenta, pues lo mismo. Pues si aumenta, se encarece. Entonces hay varios factores y luego ya pues los factores internacionales, como sabemos, ¿no? Pues intereses políticos, en fin, que al final es el tema del precio eléctrico, no podemos controlarlo como queremos nosotros. O sea, nosotros podemos controlar dentro de una industria cómo mejorar nuestra instalación para que ese consumo de electricidad, que sobre todo es el que más se dispara, pues reducirlo lo máximo posible, porque lo demás son factores que nosotros no podemos hacer mucho por mucho que queramos, no podemos intervenir. Aquí se puede ver en esta gráfica una evolución de lo que he comentado, ¿no? El precio depende de una serie de factores y a lo largo he cogido estos años para tener más o menos una visión así general. En el 2019, pues si os fijáis más o menos, el precio se ha mantenido, esta columna corresponde a los megavatios hora y se ha mantenido más o menos de una manera, pues sí, ha aumentado, ¿no? Esta, por ejemplo, la mora es de 2023, que es la más alta quitando esta, que es la del año 2022, que fue la crisis energética que hubo, que fue a raíz de la guerra de Ucrania, no sé si os acordáis, y también salíamos más o menos recién de la pandemia. Entonces también eso, entre salir de la pandemia, de todo pues, habernos confinado, la guerra, la lucha por el gas, al final ese fue el año, uno de los peores años energéticamente que hemos pasado. Aquí hay una gráfica que he puesto ya más reciente del 2020 y de 2022, de una media, y si os fijáis lo mismo, en el 2022 es que se disparó el coste energético, los meses de invierno y luego los meses de verano, porque también el clima, las condiciones climáticas influyen en el precio de la electricidad. Pues si vienen, por ejemplo, si vienen temporales de viento, como los sistemas eólicos funcionan más y se les puede sacar más rendimiento, pues también baja. Sin embargo, si hay mucha lluvia, si hay mucha época de nubes, que no hay tanta producción solar, pues también aumenta. Entonces, nuestro país lo bueno es que como tenemos un clima agradecido, pues podemos sacarle mucha ventaja al tema de las renovables. Y con eso hacemos que aquí en esta nota que viene a la derecha, si os fijáis, pues de las grandes economías, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, ellos han tenido un promedio de 98,70 euros al megavatio hora. Y nosotros hemos tenido un 90,03, porque influye, a nosotros nos hace mucho las condiciones climáticas que tenemos. Aquí en la siguiente tabla viene un poco pues, la descripción de lo que sufrís vosotros en la industria, ¿no? Lo que son los procesos productivos, el consumo que tenéis, los costes. Vienen algunos de los productos que se generan, he puesto el 2022 y el 2020, y como pues esto ya vosotros controláis más que yo. Entonces aquí si veis el gasto de la energía para cada producto. En el 2022 fueron, por ejemplo, en el tomate 0,012, pero luego aquí el gasto de energía para el mismo producto en el año 2020 fue más barato. Eso es por el tema, me imagino que como con el paso, ¿no? Cada vez vais produciendo más, por lo menos lo que yo he estado viendo en la auditoría energética, que he ido, como se tienen que hacer cada 4 años, como he comentado, que ahora después ya profundizamos en ese tema. Cada vez yo veo que se aumenta un montón la producción en las cooperativas, cada vez más maquinaria, cada vez está todo más automatizado, sigue habiendo mano de obra,
pero hay muchas máquinas que sustituyen a muchas personas y claro, se realiza una producción mucho más fuerte. Entonces, muchas veces cuando hacemos la auditoría, como tenemos que hacer una valoración, como son cada 4 años, hay que hacer una comparativa con los años anteriores. Entonces, cuando vemos que se ha consumido más y que ya la empresa ya tiene toda la iluminación prácticamente cambiada, ya tiene muchas medidas pues, para el ahorro energético, ha mejorado su equipo, ha tomado medidas con las cámaras frigoríficas. Claro, tenemos que justificar el por qué, si ha tomado muchas medidas en ahorro energético, por qué sigue teniendo, en esa evolución de 4 años, sigue teniendo más consumo. Entonces, principalmente es porque también hay más producción, aumenta más producción y si tú produces más, pues estás usando más todas tus instalaciones. Al usar más las instalaciones es que por mucho que lo tengas todo eficiente, estás gastando más. Por eso es importante cuando pedimos datos para hacer el informe, eh, yo sé que al principio es la peor parte porque tenéis que recopilar mucha información de pues, facturas eléctricas, facturas de gas si tenéis, facturas de combustible de los vehículos y luego la producción. Pero es importante por eso, porque cuando se han hecho ya más de una auditoría en cada instalación, en una industria, porque son cada 4 años, pues llega un momento en el que ya hay que afinar más para poder dar un mejor servicio. Y sobre todo, como luego hay que presentarlo en energía, poder justificar que ya, digamos, de la primera auditoría a la segunda es donde más variación va a haber, donde más ahorro vamos a detectar o podemos proporcionar. En las siguientes, pues como un mantenimiento de esas instalaciones y una conservación. Aquí en esta siguiente tabla, pues también es otro ejemplo de valores pues de los porcentajes de la variable interactual, o sea, interanual. Entonces, por ejemplo, en la producción en campo, pues hemos destacado la parte de la energía, de la luz de la finca y el gasoil que se consume. Pero todos estos elementos, las semillas fertilizantes, los fitosanitarios, los suministros, la mano de obra, todo también son pues, unos costes que supone. Y en esta siguiente tabla, aquí vienen los costes del manipular, donde también se remarca el tema, pues, el coste energético. Entonces, ¿qué podemos hacer para conseguir un ahorro de la eficiencia energética? Pues tenemos 2 herramientas. Lo obligatorio, que es la auditoría energética, que es esta columna, que la regula, como he comentado antes, el Real Decreto 56 de 2016, y hay que presentarla en industria, lleva su tramitación y lleva sus inspecciones, porque hay un departamento que se encarga de revisar la auditoría y si considera que hay alguna cosilla que no está bien, mandan inspecciones de oficio. Y luego también los que no son obligatorias, que lo marca el RITE. O sea, en esta normativa de la columna de la izquierda, son normativas que hacen que tenga en cuenta un ahorro energético. O sea, son obligatorias, lo que quiero decir, todas las normativas son obligatorias, porque todos son reales decretos. No hay nada que sea norma UNED. Un real decreto siempre va a ser obligatorio. Lo único es que el RITE, por ejemplo, la eficiencia en alumbrado exterior, el Código Técnico de la Edificación, que es esta que viene aquí, el Real Decreto 314 de 2006, ese es el Código Técnico de la Edificación. Y la certificación energética de los edificios, que es el último, todo eso son normas obligatorias. Lo único que es que ellas mismas tienen un ámbito de aplicación. El RITE se aplica según unas características que se cumplan. Por ejemplo, el RITE pues, se va a exigir para cámaras frigoríficas, pero es para esa legalización, para esa instalación de cámaras frigoríficas, de climatización, para las calderas. La eficiencia del alumbrado exterior, pues eso va ahí enfocado
a cumplir unos requisitos para ese tipo de instalaciones. Y el código técnico pues va a hablar de lo que son las edificaciones. En la parte de la industria le va a afectar a la zona de oficinas, toda la zona de oficinas, comedores, salones de actos, toda la zona, digamos, de uso administrativo. Y luego también a edificios, hospitales, pero que como aquí lo que más se da es el industrial, pues no. O sea, en la parte industrial sería la parte administrativa. Y los certificados de eficiencia energética, en el caso de las industrias, se aplican en el caso de las existentes, o sea, se aplicaría al uso administrativo, pero no tiene por qué aplicarse en todos los casos. Por ejemplo, si una industria que ya existe, Indasol, por ejemplo, ¿no? Y tiene su oficina ya existente y no hace modificaciones de importancia y la sigue manteniendo, no tienen obligación de hacer un certificado de eficiencia energética. Lo harían si amplían, si hacen modificaciones de importancia o si la alquilan o si la venden, si sufre alguna variación. Luego los certificados de eficiencia energética sí serían obligatorios, pero ya para el resto de uso, el uso residencial, el uso comercial, discotecas, naves industriales de nueva construcción, pero para lo que son industrias existentes, solo si sufren modificaciones. Toda esa normativa de lo que está señalado en rojo de la parte izquierda son normativas que son específicas de cada instalación o de cada edificio, que regulan el tema del ahorro energético. Pero lo que estamos haciéndonos en esta formación, que es la auditoría energética, la auditoría energética lo que hace es abarcar o sea, el conjunto, el global del edificio. No va por partes de instalaciones. Ahí es el todo. Y no el todo de una industria, por ejemplo. Indasol porque solo tiene un centro de trabajo. Entonces, su auditoría energética iría para su centro de trabajo. Pero si tenemos, por ejemplo, Vicasol, que tiene varios centros de trabajo, sería para todo Vicasol. O sea, lo que es la sociedad. La sociedad Vicasol, ¿cuántos centros de trabajo y consumidores tiene? Pues si tiene 4 más fincas, todo entraría. Lo que pasa que ese tema está, la gente piensa que va como por edificio, pero es por consumo. O sea, la entidad Vicasol ¿no? O si fuese Hortamar, la que fuera, ¿no? El grupo. La sociedad que consume, o sea, ¿qué centros tiene? Si tiene estaciones de servicio, todo debería de analizarse. Entonces, el tema de auditoría energética es analizar el consumo que tiene una empresa, pero no un centro de trabajo, la empresa en sí, evaluar cuánto consume, evaluar qué son sus consumidores, o sea, hacer un inventario de todo lo que está haciendo ese consumo. Luego hacer un estudio de mejoras posibles, donde se vean los puntos débiles de esa empresa a nivel energético y luego hace unas propuestas de mejora. O sea, para que tengan una idea, es un conjunto global de todo el establecimiento y da un resultado en números tanto de kilovatio hora de consumo, de kilovatio hora de ahorro, inversión económica para llevar a cabo esas medidas y periodo de retorno. Bueno, he hablado un poquillo ya de la auditoría para que tengáis un concepto general. Las empresas que están obligadas a tener que hacerla, pues son las que superan los 250 trabajadores o facturen más de 50 millones de euros al año. No tienen que ser las dos condiciones a la vez, puede ser o una condición o la otra. Si superan en aforo, o sea, en ocupación, en trabajadores, más de 250, pues ya tienen obligatoriedad. Si no lo superan, pero si superan el balance económico del año, sí tienen que hacerlo. Con que se cumpla una de las dos condiciones ya es obligatorio. Y como he dicho, no es un centro de trabajo, es el conjunto. Se analiza el conjunto de todo lo que consume esa sociedad y a ese es a lo que se evalúa. Lo único que la norma dice, vale, como el 100% de todo ese consumo puede ser muy grande, vamos a darle un pequeño respiro, que es pequeño, pero bueno, y te deja analizar el 85% como mínimo. Entonces,
Si es que pongo el ejemplo de Vicasol porque creo que lo conoce más todo el mundo, si Vicasol tiene 4 centros y el 85% lo cumplen 2 centros de trabajo, pues con esos 2 centros de trabajo se puede hacer la auditoría. A nosotros nos gusta hacer solo, o sea, si el cliente quiere hacer solo el 85%, porque es más cómodo y como este decreto yo creo que va a variar, con los años va a cambiar, porque va a llegar un momento en lo que he dicho antes, que esos centros de trabajo ya tienen muchas medidas de ahorro, lo único que a lo mejor no las han implantado todas, pero llegará un momento en el que las implanten, entonces a lo mejor hay alguna variación, alguna modificación en el Real Decreto. Entonces nosotros intentamos el 85% porque así, si por lo que sea hay una modificación en el futuro, el cliente tiene todavía una en la manga. No tiene todas las cartas expuestas, puede jugar con otros centros de trabajo que no se hayan analizado. Si lo damos todo y lo ponemos todo en la mesa, es como las medidas de mejora. Las medidas de mejora puede haber muchas, pero intentamos poner las más fáciles de llevar, las más económicas, porque si ahora mismo hay que ir implantándolas poco a poco, pero no hay una obligatoriedad en el decreto no sale. Sí, o sea, viene como indirecta porque, claro, dentro de 4 años te pido otra vez un balance energético y un ahorro. Entonces, algo tienes que demostrar que has hecho. Pero no viene como tal así escrito como en algunos decretos que es que te obligan. Entonces, intentamos dar eh, las opciones que creemos que son más cómodas para los clientes, porque siempre hay tiempo para complicar la cosa. Y si la administración que le gusta complicarla, pues quiere, no vamos a ir nosotros complicando por delante de la administración, que sea la administración la que la complique. Y luego lo que os he comentado, que todo eso se tiene que registrar. Antes se podía registrar de manera presencial y lo podía hacer la ingeniería, pero ahora no. Ahora, bueno, ahora se puede hacer pues que te decidan la firma electrónica, que te hagan una autorización. Entonces lo que estamos haciendo, pues que como lo que quieren es que lo haga el representante de la empresa, pues le facilitamos todo lo que podemos. Se pagan unas tasas, que antes tampoco había tasas, ahora ya se han puesto tasas y se registra. Si no se registra, pues también tienen unas sanciones, que ahora después hablaré un poquillo de ello, pero bueno, las sanciones, pues como es la parte fea, ya es mejor que no. Pues, sí. Y la periodicidad, como he comentado, cada 4 años hay que presentar la renovación de la auditoría. Se presenta en industria porque industria tiene un control de eso, igual que de los certificados de eficiencia energética que hemos hablado antes. Y tiene inspectores que se dedican todos los años, sale un plan en industria, un plan de inspecciones de oficio, de eficiencia energética, tanto de certificados como de auditoría. Y mandan a OCA, organismos de control, que subcontratan, igual que para las inspecciones de seguridad, inspecciones de baja, de incendios, aire comprimido. Todos los años sacan un plan de inspecciones de oficio y mandan a la OCA tanto para inspecciones de seguridad industrial, que son las de incendios, baja tensión, etcétera, como para auditoría energética. Y luego hay empresas que no cumplen los requisitos, no tienen más de 250 trabajadores ni tienen más de 50 millones de facturación al año, pero quieren saber y hacer una evaluación energética de su instalación, pues nosotros también, o sea, se le hace ese estudio y se le asesora en lo que se le ve que son los puntos débiles para que mejoren sus instalaciones. Lo bueno de esa empresa es que no tienen ni periodicidad, ni registrarlo en industria, ni sanciones, porque es de manera voluntaria. De eso anterior, hay empresas que, por ejemplo, las de limpieza, las de catering, que piensan que como ellos no tienen un centro de trabajo físico, o sea, no tienen centro de trabajo grandes, tienen un centro de trabajo pequeño y luego más de 250 trabajadores, pero no, por ejemplo, la limpiadora, la empresa de limpieza, pues ellas van a otros centros, pero sí tienen más de esa ocupación, entonces están obligadas a hacer la auditoría. Por eso digo que hay ciertos matices que ya no sé si está todo el mundo concienciado, pero al principio costaba mucho porque
claro, no tienes, la gente piensa que es, como es para grandes empresas, pues piensan que son empresas de gran volumen, pero ya por ocupación, las empresas de catering o las de transporte, entonces las de transporte también tienen más de ese número de trabajadores. Y pues como hemos comentado eso, todo lo que es con normas y no se cumple, pues llevan a sanciones. Yo por ahora, en todos los años que llevo con esto, por ahora no he visto que sancionen a nadie, porque como ven que la gente lo va haciendo y van haciendo la periodicidad, lo van renovando, por ahora no he visto que sancionen, pero también es una norma que salió en el 2016 y para industria todavía es como nueva, aunque hayan pasado ya años, que todavía a lo mejor dentro de unos años sí empiezan a hacer más seguimiento. De todas formas, últimamente, este año, sí hemos estado recibiendo cartas de la administración. Entonces, no es sancionando, es pues como pidiendo más documentación, porque ellos quieren crearse una base de datos donde ya con un Excel donde tengan todos los consumos de cada empresa y ahí ir tirando y controlando ese Excel. Cuando ellos se creen ese Excel, por ejemplo, aquí en Almería, me imagino que cada provincia pues funcionará de una manera, ¿no? En Almería, cuando tengan su Excel sí harán más seguimiento, porque en Almería, aunque no venga el caso, en seguridad industrial sí me enseñaron el listado que tienen, donde van mandando cartas a todas las industrias que no van cumpliendo las inspecciones periódicas. Entonces, será pues cuestión de tiempo que tengan el Excel completo para poder tener a alguien ahí controlando. Bueno, ya esa es la parte, digamos, administrativa. Todo lo que hemos visto hasta ahora. La auditoría energética. La auditoría energética, pues lo que hace es lo que comentaba antes, establece un perfil del consumo de cada centro de trabajo de la empresa. Identifica las mejoras que se puedan. Pues, aquí no lo voy a leer con los puntos seguidos porque me lo sé más de cabeza. Entonces, lo que hacemos es reflejar primero los consumidores, el consumo que tenemos. eh, Normalmente lo más significativo es el eléctrico y el de combustible. Eso es lo primero que reflejamos, los datos de consumo de la empresa. Luego hacemos un inventariado de las partes significativas de la empresa, o sea, dónde nosotros podemos actuar, porque no nos interesa, por ejemplo, los equipos de ofimática. Si hoy en día son todos de esos de Energy, que no me sale el nombre, pero de esos de ahorro energético, que viene ahí Power Energy, ¿no? O algo así. Entonces, la impresora es lo mismo, las impresoras se quedan en stand-by cuando no están usadas, los ordenadores igual. Entonces, nosotros lo que hacemos es analizar los puntos débiles y los inventariamos, los puntos débiles de cada industria. Y después de ese inventariado, hacemos unas propuestas de mejora. Todo eso, esas propuestas de mejora vienen desarrolladas en texto, lo que es. Pero lo que industria quiere son números. O sea, todo se va traduciendo a números. La potencia va a multiplicar por las horas de trabajo, por eso necesitamos, cuando hacemos la auditoría, recopilamos esa información que he dicho antes, facturas eléctricas, facturas de combustible, datos de trabajadores, datos de producción, los horarios de trabajo que se tienen, tanto en oficinas como en producción, porque todos esos datos nosotros tenemos que meterlo en nuestra, ¿no? Donde vamos elaborando los informes para hacer los cálculos y poder traducir todo eso en números. Porque luego en números hacemos las medidas de mejora donde se puede ver el ahorro en euros, o sea, en euros kilovatio hora. Igual que el periodo de retorno, todo se va traduciendo en números. Luego se hace una descripción de esas medidas de mejora en texto, ¿no? Para una mayor compresión, donde hemos visto los puntos débiles, si son en los aseos, si son en el pasillo, si son en cámaras frigoríficas. Y una vez que se ha desarrollado todas esas medidas de mejora, también hacemos un punto donde ponemos lo destacable de cada empresa, porque hoy en día muchas empresas tienen cosas buenas en el tema de, vamos,
tiene muchas cosas buenas en el tema del ahorro energético. Entonces también hablamos para que la industria tenga constancia que esas empresas apuestan por el ahorro y por la energía. Por la energía me refiero no contaminante, por intentar reducir las emisiones de CO2. Entonces hablamos un poco de todo, de qué consumo, quién es quien lo consume, qué vemos que se puede mejorar y qué es lo que tiene la empresa que hace de bueno. Y luego ya al final hacemos unas tablas, que es lo que pide Industria. Industria no pide la auditoría, no pide el informe, pide un anexo que le llaman ellos anexo 1, que es una hoja donde viene ya como los datos económicos, el resumen. Que eso es lo que se registra en Industria. La auditoría siempre se queda en posesión del titular, pero solo se registra el anexo 1, que es un resumen, datos fiscales, situación del sitio, de la sociedad, si tiene más de un centro de trabajo, los datos por centro, los datos generales, porque si tiene más de un centro, ellos quieren también que se desglose por centros de trabajo, pero también generales. Entonces, el apartado este de objetivos es más o menos lo que nosotros reflejamos, que es lo que acabo de decir, todo ese texto ahí inmenso. Y esta tabla es un resumen, para que lo tengáis así más. No sé si Paco Rubio luego dejará, no sé, si os dejará la presentación o algo. Sí, sí, luego enviamos la presentación a todos los participantes, que ahora mismo hay 38, ¿vale? Vale, pues eso. Entonces aquí podéis ver eso, las fases más o menos, ¿no?, enumeradas de cómo va el trabajo, que es lo que he dicho. Aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo, pues vemos eso, ¿no?, la solicitud. Esta parte es en la que nosotros vamos a molestar más, pero es que nosotros no podemos tener la factura eléctrica, ni de consumo, ni podemos, o sea, esto yo siempre pongo el ejemplo de una casa. Cuando tú vas de visita a casa de alguien, tú no te puedes poner a abrirle los cajones para encontrar las cosas. Podemos echar una mano, pero en ayudar, por ejemplo, si alguien nos dice, mira, pues está aquí, pero al final sois vosotros los que sabéis dónde tenéis esa documentación, pero una vez que nos dais toda esa información, ya nosotros intentamos molestar lo mínimo posible. Nosotros quedamos allí con alguien, nos hace una ruta por el centro de trabajo, nos explica más o menos las cosas, ¿no?, que nosotros le vamos preguntando, y luego ya nosotros nos quedamos solos. Quedamos solos y ya tomamos datos de todo lo que necesitamos. Normalmente ponemos también un analizador de redes para ver cómo está la instalación eléctrica, cómo se comporta. Medimos con el lusómetro en las zonas de la oficina, en el uso administrativo, en los puntos de trabajo, para ver que la iluminación es la adecuada. En algunos casos, porque el cliente también lo demanda, porque sabe que puedes tener fallos de algo que necesita termografía, pues también se meten. En fin, que se hace una serie de comprobaciones, de mediciones. Pero para eso ya somos nosotros, a menos que haya clientes que quieran estar. Tuvimos algunos casos, pero son pocos, en los que nos acompañan todo el rato, pero lo normal es que no, porque todo el mundo está muy ocupado y no puede estar mirando cómo está trabajando el ojo. Y nada, y luego ya pues lo que he comentado. Después de eso nos venimos a oficina y ya empezamos a pasar toda esa información a datos numéricos. Terminar el trabajo, preparar el anexo para industria y dejarlo todo lo mejor posible para que os sea lo más fácil posible registrarlo, que es la parte complicada para mí, porque lo de la administración tienes que pagar la tasa en el modelo 046 y luego tienes que presentarla por el otro. No sé, yo el tema del papeleo creo que lo complican. Y encima ahora han inventado una cosa, que es lo que he dicho antes del Excel, que cuando tú registras todo, te mandan una carta solicitándote un Excel resumen. Pero en ese Excel te piden datos del registro. Entonces no sé por qué de primera no cambian eso y ya presenta el anexo 1 y el Excel. Lo presentas todo a la vez. No que necesitas el dato de la comunicación en industria para poder presentar lo otro. Bueno, he pasado otra diapositiva
que aquí pues es lo que he comentado. Estas son las valoraciones esta parte es lo que se va a ver en el anexo 1. Lo único que aquí faltaría una columna, pero no porque falte aquí en este documento, sino porque esto es para las propuestas de ahorro. Es para que más o menos veáis que va a tener la misma forma. En el anexo 1 aquí estaría el consumo que tiene la empresa y luego ya todo esto. El ahorro energético, el ahorro económico, el ahorro de emisiones, la inversión y el periodo de retorno. Esto más o menos es lo que quiere industria, que se presente. Lo único es que también hace unos años solicitó que aparte de esto también se haga un resumen de las medidas de mejora. Y si encima va por centros de trabajo, porque esa empresa tenga más de uno, pues también quiere que se haga por centro de trabajo. Pero como todo eso ya está hecho en la auditoría, ya eso es sacar información de ahí. O sea, la auditoría está completa, voy a sacar la información de ahí y darle forma, que nosotros lo preparamos nosotros también aquí. La auditoría tiene que cumplir, como he dicho, el Real Decreto, pero este Real Decreto, el 56 de 2016, te obliga a que esté hecha en base a estas normas UNE. Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado auditorías, como tenemos obligación de pedir la auditoría anterior, pues yo me he encontrado auditorías hechas que, por ejemplo, no justificaban el 85%, decía que lo tenían, o sea, que solo iban a trabajar el 85%, pero no te justificaba, porque hay que justificarlo, o sea, todo hay que justificarlo. Tú no puedes decir, hago el 85%, que lo digo ya, pues no, tienes que poner. El consumo total de la empresa es pues 1.000.000 de kilovatios hora. Y voy a hacer el 85%. Y sale de esto. Tienes que justificar esos consumos, no puedes sacártelo. Entonces, a nosotros se nos ha dado muchos casos de eso, en el que justifican el 85% sin decir de dónde viene, solo pues porque sí. O dicen que van a hacer los centros de trabajo 1 y 2, pero solo porque sí. Yo me imagino por qué es, porque cuando tú haces el 85% tienes que saber todos los consumos que tienes. Esa labor previa de meter, la gente normalmente no nos dan nunca las facturas eléctricas en un Excel, casi siempre nos las da en PDF. Entonces, claro, todos esos datos hay que meterlos en Excel. Entonces, si tienes más de un centro de trabajo, si tienes 3 o 4, es entretenido. Pero cuando tienes 100, ahí te echas a temblar, porque tienes que trasladar todo eso a Excel. Entonces, claro, ellos dirán, pues yo me complico la vida, ya decís que lo que quiere el cliente y ya. Pero como dice el decreto, es que hay que justificarlo. Y se basa en estas normas UNE todos los puntos, que por ejemplo hay que justificar si quiere analizar la auditoría energética del transporte, por ejemplo, hay empresas que casi todas tienen vehículos, o de comerciales o de técnicos de campo. Lo único que si los vehículos son de renting, no entran, porque tú no puedes controlar el coche que no es tuyo. Entonces, eso sería solo para vehículos propios. El tema de procesos. En los procesos podemos intervenir, pero no se puede intervenir todo lo que queramos, porque todas las máquinas de los procesos productivos que hay son máquinas que tienen su garantía por el fabricante. Entonces, no se pueden manipular, porque si no puedes perder la garantía. Entonces, pero por lo menos hay que ser conscientes de que tienen que cumplir estas normas UNE, que hay que intentar dentro de la medida ajustarse un poco a cumplirlas, no hacer, no lo escucho, no lo leo. Ahora, eso, todo lo que hemos visto hasta ahora, para que os hagáis una idea para poner así en orden más o menos los pensamientos, es el tema teórico de en qué consiste una auditoría y el trabajo que lleva. Y ahora son algunas medidas de mejora que he puesto para que veáis y os suenen, que los que las tengáis, pues ya más o menos las sabéis, pero bueno, así de manera. Entonces, este, por ejemplo, es las medidas de mejora de los contratos. Muchas veces encontramos en las facturas eléctricas que no están acordes a lo que consume la empresa o tienen una potencia contratada muy baja y le penalizan.
o tienen la potencia muy alta. Entonces, analizamos la factura eléctrica para sacarle el mejor rendimiento y que esa empresa vaya con sus comercializadoras y le diga, mira, pues ajustame y bájame el factor o sea, la potencia contratada o súbemela. Ahí también analizamos si hay penalización por reactiva, porque muchas veces, claro, todas las máquinas, como tienen bobinados que crean campos magnéticos, producen consumo de reactiva y eso también penaliza. Entonces hacemos una evaluación de la factura eléctrica para informar al cliente. Y en la factura eléctrica está el tema de la reactiva y la potencia contratada. Me refiero que a nivel de facturación, o sea, de contratación eléctrica, esos dos puntos son los puntos débiles. Y nos encontramos casos en los que no está ajustada bien. Que luego yo pienso muchas veces, la pila de comerciales que hay eléctricos, ¿por qué no asesoran a sus clientes para ajustarle eso? Es una cosa que no entiendo. Bueno, pues estos puntos es más o menos lo que he dicho. Aquí he puesto un ejemplo que como lo va a pasar Paco, pues ya lo veis. Uno que, por ejemplo, estos tenían 420 kilovatios contratados, pero realmente su consumo se podía ajustar a 375. En el total que está aquí, los 49.433, ajustándole la potencia contratada, se quedan 48.000. Pues se ha reducido un poco. Si reduzco un poco de aquí, si luego por lo que sea esta empresa también tiene consumo de reactiva y también le pongo una batería de condensadores que absorbe esa reactiva y se puede quitar la penalización, pues ya tengo el tema de factura corregido entre el ajuste exacto y la batería de condensadores que me quita la penalización por reactiva. Bueno, aquí pues vengo a poner eso, que cuando se detectan defectos en las facturas eléctricas, pues lo suyo es ponerse en contacto con el comercial que se tenga o buscar otro y hablar con ellos y ajustar todos esos puntos. Esto es un ejemplo de, porque claro, en la industria hay 6 periodos. Entonces, que yo imagino que esto sí lo tenéis todo controlado. Entonces, cada periodo tiene un precio. No es lo mismo en el periodo punta que en el valle. Entonces, se intenta tener todo en el periodo en el que es más barato el precio de la electricidad. Y este apartado habla de eso, de lo que he dicho antes, de la energía reactiva. Antes, cuando no era LED, toda la fluorescencia era reactiva y consumía un montón y generaba lo que la energía reactiva es una energía sucia, que lo que hace es penalizar. Entonces, eso lo provocaba la fluorescencia, que todavía queda en algunos casos, y, y los motores de las bombas, de la ventilación, de las máquinas, pero en la ventilación, en las máquinas y en los motores y en las bombas no se puede controlar, no se puede, me refiero, no puedes quitar la máquina, no puedes quitar el motor. Entonces lo que se hacía es poner baterías de condensadores que absorben esa energía eléctrica reactiva, esa energía mala, esa energía sucia. Ahora voy a hablar del tema de la estación frigorífica. En las instalaciones frigoríficas lo que nos estamos encontrando es sobre todo la falta de aislamiento. Falta puentes térmicos entre las paredes y los techos, puertas que no están bien selladas, los burletes, las gomas estas negras que están alrededor de las puertas, pues muchas veces los tienen deteriorados, pues por ahí hay un montón de fugas. Y si no están bien aislados lo que es la sala de refrigeración, hay muchas fugas. Si tenemos salas de refrigeración donde tenemos partes calientes cerca, pues también está provocando cambios de temperatura bruscos. Entonces, un buen aislamiento en una cámara frigorífica le da la vida a las bombas, a la enfriadora, a los compresores y a la propia máquina. Y también nos encontramos que ese sí es el factor humano que se deja las puertas abiertas por comodidad. Pero puerta abierta no queda dentro de la nave. Muchas veces puerta abierta queda un muelle, que por ahí dices tú, pues aviva la teta, ahí se va todo lo que queremos. La colocación de los evaporadores, lo mismo. Pues hay que ponerlo, lo que son las máquinas interiores que producen el aire, pues la ubicación correcta para que haya las menores pérdidas posibles. Y los sistemas de control que haya, de control de temperatura, de humedad,
cuanto más control haya en una industria, más podemos evaluar el ahorro energético, porque podemos actuar sobre eso. Nos da información y sabemos si está funcionando bien o no está funcionando bien, si podemos mejorar. Estos son algunos ejemplos. Pues eso, pues las puertas automáticas hacen mucho porque se cierran, ¿no? Si son puertas manuales, que normalmente no hay, siempre son todas que se cierran. Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos que ponen carretillas, cajas o palés en los sensores para que se queden siempre abiertas. En la segunda foto pues hay un suelo sin aislar. Esto de aquí es una termografía que si veis las filtraciones con la cámara termográfica, he puesto una, pero hay miles de casos en suelo, en paredes, en puertas, sobre todo con buenos burletes, que son las gomas de aislamiento en las puertas. Y cerrando las puertas, aunque haya algunas pérdidas en juntas de pared techo o pared, se compensa. Pero si ya se suma burletes y las juntas, ya es lo peor, porque ya hay un montón de pérdidas. Y esto es el tema de los motores en este apartado, en el apartado 4. Por ejemplo, cuando tenemos fincas, que hay muchos motores de riego, todos son motores, tanto de motores de riego como motores de los ventiladores. Lo que pasa es que la ventilación, como ya la da un fabricante, normalmente tiene pues, eso, variadores de frecuencia o arrancadores progresivos. Pero hay a veces que nos encontramos bombas que no lo tienen. Y para un motor, sobre todo para riego, que tenga o un arrancador progresivo o un variador de frecuencia, supone un ahorro energético muy alto. Y es un dispositivo que es una tontería, que no es ni caro ni... ya es fácil de instalar y de llevar a cabo. En la iluminación es donde mejor ha evolucionado todo. Casi todo el mundo ha puesto LED, hay queda algunas salas que siguen sin tener LED, alguna lámpara incandescente todavía por ahí perdida, pero poco. Y la detección de movimiento, eso es muy importante, los detectores de presencia o de movimiento. Porque muchas veces el tema de iluminación en despachos, salas de reuniones que se quedan encendidas, sigue pasando. Yo pensaba que eso estaba ya obsoleto en la prehistoria, pero no. La gente no es consciente ni del aire acondicionado que se lo deja encendido, ni de la iluminación. Entonces, en iluminación, con una buena detección de movimiento o de presencia, se consigue mucho, porque es verdad que casi todo es LED. En clima, lo que he dicho antes, el factor humano hace mucho porque se dejan los aires encendidos y eso pues supone un gasto. Un gasto más emisiones, que es que las emisiones no las menciono mucho, pero yo siempre pienso, o sea, y cuando hablo de consumo energético es emisiones de CO2. Cuanto más consumo, más emisiones. Si ahorro energía, ahorro emisiones, van las dos de la mano. Y de esas dos cosas hay que informar a industria en esta auditoría. Entonces, trabajo de máquinas de climatización o de refrigeración de camas frigoríficas, pues supone emisiones de CO2 que está echando a la atmósfera, más la de los vehículos, en fin, que al final va sumando y son muchas. Entonces, en climatización, pues lo que se está viendo en la industria, en la oficina, en la parte de uso administrativo es maquinaria que ya tiene más de 20 años. Y las máquinas de clima que tienen más de 20 años, pues ya no son tan eficientes. Entonces, lo suyo es sustituirlas. Pero es cierto que cuando tú le dices a un cliente que esas máquinas hay que cambiarlas, pues claro, supone un coste económico elevadillo. Entonces, intentan apurarlas más. Y nosotros intentamos no meternos mucho en eso. Hablamos con el cliente y si vemos que no, pues intentamos centrarnos en otras medidas de mejora hasta que el cliente quiera. Se le puede hacer un estudio, pero que sí son inversiones porque son muchas máquinas, máquinas por despacho, máquinas por sala de juntas, máquinas en recepción, entonces al final es una instalación que supone un dinero, que se puede hacer perfectamente y se recomienda, pero no es lo mismo que poner detectores, no es lo mismo que mejorar burletes, no es lo mismo que las ventanas, por ejemplo, en la zona de oficinas. Pues si tú tienes ventanas que no están aisladas, pues cambiar ventanas a lo mejor también es más económico y prefieres empezar por ahí, por el cambio de ventanas, porque también hay muchas ventanas que son de cristal simple, que no tienen cámara de aire, que no tienen rotura del puente térmico y hay muchas filtraciones. Esto no, como vamos más justillos de hora,
Son ejemplos de cosas de climatización. Porque también la norma, el RITE que he hablado al principio, que habla de la exigencia de poner recuperadores de calor, que son turbinas que meten y sacan aire, lo único que al meter y sacar aire hacen un intercambio de energía. De lo que sacan o sea, aprovechan eso que meten del exterior y lo que sacan del interior. Hacen como un circuito entre ellas cerrado, que es esta cruceta que se ve aquí, pues aquí se cruzan y hacen ese intercambio de energía para que, no, para que sea aprovechable. Este es otro ejemplo donde aquí el recuperador está apoyando a la máquina de aire, le está metiendo también aire de ese exterior, que es la línea verde, viene por aquí y le hace aporte de aire a la unidad interior. El agua caliente, pues la podemos conseguir con fotovoltaica porque haga de autoconsumo, pero para todo. La fotovoltaica va a hacer autoconsumo para todo, para agua caliente, para electricidad, para máquinas, para compensar todo eso. Pero luego también podemos poner, por lo típico de siempre, las placas de agua caliente sanitaria, las placas solares. Ahora se lleva la geotermia y la aerotermia. La aerotermia lo he puesto aquí, esos dos esquemillas, es pues, parecido a lo que tenemos del aire acondicionado, bombas de calor que intercambian el aire exterior para producir calor o frío dentro de la sala. Y la geotérmica lo que hace es coger el calor del interior de la Tierra y transformarlo para frío o para calor. La geotermia da mucho más eficiencia que la aerotermia, pero tiene el problema que como hay que excavar muy profundo, hay que hacer pozos, hay que pedir autorizaciones y es más difícil el poder, porque tú no puedes poner una geotérmica en cualquier sitio, tienes que pedir ciertas autorizaciones para ver dónde puedes hacer esa excavación. Bueno, esto es un ejemplo de almazaras que ya pues, lo leéis, pues, de cosas de mejoras, por lo que he dicho antes un poco. Es que veo más interesante decir unas cosillas que tengo aquí al final. Este apartado habla del autoconsumo, que es lo que he comentado. Que el autoconsumo de fotovoltaica a mí me parece muy bueno por eso, porque lo aprovechas para todo. O sea, en las casas, por ejemplo, en las viviendas que pones siempre arriba el depósito de captador solar con el agua. Si tú pones una fotovoltaica que no tiene depósito de acumulación, ya lo usas para agua caliente, para electricidad. Pues esto es lo mismo, en la industria es lo mejor, porque tienes para usarlo en todo el consumo, para contrarrestar los valores de consumo que tienes. Aquí vienen pues, los porcentajes que se consumen, que se consiguen, la reducción de CO2 y el periodo de recuperación que intentamos que sea entre 3 y 5 años. Esto es algunos ejemplos, luego ya los veis. Ejemplos de tamaño y grandes fincas. Estos son ejemplos de fotovoltaica, que los que tengáis me imagino que ya lo conocéis. Y esto también es una comparativa de varios centros. El tema de la flota de vehículos, lo que he comentado, hay empresas que sí les interesa hacer la auditoría, aparte de los centros de trabajo, del combustible. Entonces ahí pues se analizan los neumáticos sobre todo, el uso de los neumáticos que se disponen, el mantenimiento del vehículo, la ruta, el aceite que también se utiliza en el vehículo. Esto es una tablilla de, pues como todo tiene ya etiqueta, pues los neumáticos también tienen su etiqueta. Esta columna es la etiqueta de consumo, que un consumo óptico en los vehículos es entre el A y el B. El C no es muy malo, pero se recomienda eso, entre el A y el C, para que no tenga un consumo. Aquí en este hay otro dibujillo, se ve eso, que se puede reducir de un consumo de 6 litros a la clase A, que se ahorra un 20%. Y esto habla un poco de las comunidades energéticas, que es lo que he dicho antes, que son, creo que lo he dicho, no sé, son empresas que tienen, o sea, tú tienes una instalación que genera energía y te adhieres a ella. Tú no tienes, tú no tienes esa instalación, pero esa instalación sí te va a suministrar a ti esa compensación energética. Si te adhieres y haces unos contratos, es como una especie de alquiler. Ellas existen, están produciendo energía, tú eres como ¿no? arrendatario y estás ahí usando ese servicio, esa compensación eléctrica.
Esto todo es toda esta parte habla de eso, de las comunidades energéticas. Y esto sí es lo que quería, que son Paco 5 minutos, creo, que Si hay si lo tiempo. podéis ver luego con más tranquilidad o no, pero de aquí para abajo son ejemplos físicos para que veáis del aislamiento de la envolvente, porque nos encontramos muchos defectos en la envolvente. Son edificios antiguos, sobre todo la envolvente es más para el tema de cámaras frigoríficas y de edificios de la parte de oficina. Y todos estos porcentajes que veis ahí son energía que se pierde, que parece que no es mucho, pero es mucho, en el suelo es donde menos, y un buen aislamiento hace muchísimo, porque ya aparte de no tener pérdida, es que usas menos los equipos de climatización, por ejemplo, o de calefacción, lo usan menos y pagan menos y contaminan menos. Entonces, un buen aislamiento, cambiar ventanas, reforzar fachadas. Esto es un ejemplo de las ventanas de aquí arriba, son un cristal simple, normal, y las ventanas de aquí abajo se cambiaron en este edificio y se nota un montón, o sea, cuanto más amarillo, más rojo está, más tipo fuego, es cuando peor el aislamiento. Y cuanto más oscuro es, cuanto mejor es. En las fotos de abajo se ven las chorreillas ahí de cómo pasa el aire, creando hasta corrientes. Entonces, ahí esa persona que tenga este tipo de ventanas está gastando un montón de climatización. Estos son algunas fotos del aislamiento en cámaras frigoríficas, tanto en tuberías, que esto también se puede dar ¿cómo se llama? En calderas. En calderas también es importante el aislamiento de tuberías. Pues cámaras frigoríficas donde se ven todo lo que hay por aquí, por ejemplo, son más pérdidas. Y aquí veis la junta de toda la pared con el techo. Esto es para la parte de la oficina, que es lo que comentaba antes, que mucha gente se deja los aire acondicionados por ejemplo, no hace aprovechamiento de la luz natural. Mm, Encontramos muchas cosas, sobre todo cuando entras en una empresa que tiene todo lleno de radiadores debajo de la mesa, de estufillas de esas. Son lo peor, eso consume una barbaridad. Entonces esto es un poco, porque también se trata de concienciar un poco al personal. Este apartado es del tema de la climatización. Quise poner un poco para que vierais cómo va las bombas de calor, pues los valores que obtenemos del euro kilovatio y el COP, que es el tema de la eficiencia energética. Entonces aquí hay algunos ejemplos para que veáis más o menos. Lo mejor es el PELES, pero eso no todo el mundo lo puede poner. Entonces, la aerotermia, por ejemplo, también da muy buenos resultados. Pues para que tengáis esos datos. Y esta es una tabla de la etiqueta energética. La etiqueta energética de la parte de climatización, según clasificados por el SER y por el COP. Y aquí la diferencia entre poner detectores de movimiento y detectores de presencia, que al final los dos son mejor que no poner nada. Lo único que el detector de movimiento pues tiene un precio más asequible. Y aquí puse, a ver, la domótica, el tema de la domótica. Cuando tenemos instalaciones, nosotros solemos poner en la auditoría, poner un autómata que controle algunas zonas, para que veáis una comparativa del ahorro que podéis tener. No, ya uno puede poner el autómata hasta donde quiera llegar, no hace falta que abarque todo el establecimiento. Y estos son los ahorros que se pueden llegar a tener: un 39% en calefacción, un 27% en agua caliente, un 12% en lo que son electrodomésticos, eh, el 9% en iluminación y en el aire acondicionado un 2%. La maquinaria industrial hemos dicho que no se puede tocar mucho porque el fabricante te está dando un servicio y una garantía, y al manipularla pues puede ser para que diga que no, que ya no te cubre, que la has tocado y tal. Pero en lo que sí podamos tocar de máquinas nuestras, o en lo que podamos decirle al fabricante para contratar un mantenimiento, sí es interesante, porque cuanto mejor mantenida esté esa máquina o sus piezas, lubricar, calibrar, sustituyendo piezas desgastadas a tiempo,
todo eso hace que la máquina trabaje mejor y que no se puedan producir averías mayores que te supongan un mayor gasto, aparte de interrumpir el trabajo y ya todo eso al final son inconvenientes que van surgiendo, o sea, va desencadenando una serie de consecuencias. La vida útil de las máquinas, de las piezas, va a alargarse si se tienen bien mantenidas. El proceso productivo va a ser más óptimo, va a tener menos interrupciones. Y luego, aparte, pues que se cumple la normativa vigente en cuanto a máquinas. Eh, y también, que lo quiero marcar aquí con la flechilla, si la máquina está bien conservada y está bien mantenida, se pueden evitar accidentes laborales. Y este apartado habla para que vean. Es que hoy he dado las charlas antes de las medidas de mejora en teoría. Y ahora es para que veáis un poco los tantos por ciento de ahorro que se pueden conseguir. Pues este ejemplo es con variadores de velocidad en motores, de un 20 a un 70. ¿Vale? Y aquí se puede ver eso, bombas de velocidad constante y bombas de velocidad variable, el ahorro energético que se puede conseguir. Porque cuando tenemos las cosas en un solo valor, en una curva plana, digamos, el consumo va a ser también así. Si lo ponemos que pueda tener disminuciones, pues también va a tener disminución económica. Este es pues, para que veáis un poco ejemplos de los sistemas de bomberos. Y esto ya es para que tengáis así una visión general de Europa, que digo, bueno, porque está chula. Voy a ponerla ahí para que veáis las fuentes de energía que se representa la mayor parte del suministro total de energía por país en Europa en el año 2023. El nuestro es el petróleo. Las renovables es la que priman aquí. Me refiero que es el consumidor, pero que en España, donde lo que contrarresta el precio de la luz es por renovables. Y bueno, esto pues un resumen de más o menos para que tengáis, pero ya está terminado. Ya voy a dejar de dar todo. Bueno, Ana, muchas gracias, Ana Belén. Em, bueno, Sí, vamos a mirar aquí en las preguntas. No, ahora mismo no hay ninguna pregunta, Ana, lo has explicado fenomenal. sí. Eh, muchas gracias, Ana, por tu presentación. Se la enviaremos a todos los participantes y no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien ha levantado la mano? Voy a mirarlo. Sergio Acacio. Sergio, puedes hablar, te he dado acceso. Vale, ya lo he visto, ya lo he visto. Una preguntilla así rápida, que es que he escuchado el tema de pellet que dice que mejor no iba a hablar de ello o algo, ¿puede ser? Del sistema No, pellet. que los peles es lo mejor, pero Vale, que eso a lo mejor no se puede poner en todos los sitios por falta de espacio. Que el mejor sí, sistema sería eso, que lo malo vale, de ese sistema de mejora es que sí, muchas veces no lo podemos poner donde queremos. Y vale, hay sitios vale. que nos vendría muy bien, pero por desgracia no se puede aprovechar. Vale, es que estoy yo inmerso precisamente en algo de eso. Ujú, Y aparte estoy, bueno, supuestamente he solicitado una subvención para eso y se supone que la tengo concedida y todo eso, pero está todo paralizado. Entonces, precisamente para el sistema de eficiencia, lo que ujú, me habían, dentro del proyecto el cual había solicitado, bueno, una reforma de una casa muy antigua, en el cual el porcentaje, lógicamente, que iba a tener era muy alto, no era, creo que era el máximo, precisamente porque eran ventanas muy antiguas, mm. de madera. Bueno, la madera ahorra mucho, o sea, es muy eficiente energéticamente, lo que pasa es que era muy Sí, antigua sí, está todo. bien sellada a veces por, Sí, ¿sabes? pero Los no, contornos y todo eso. no es el caso, no, son ventanas de a lo mejor de hace 60 o 70 años. Mm, Y entonces, claro, el tema de aislamiento cero, nulo, para nada. ujú, Entonces, claro, el estudio que me hicieron era para obtener el máximo porcentaje de ahorro, precisamente aparte de incluyendo aislante a través del sistema de Pladur y luego también con el tema de carpintería, creo que era de aluminio, bueno, de PVC me parece, pero lo pude cambiar a aluminio. Y luego el sistema de calefacción por medio de alimentado por pellet y luego por radiadores, ¿vale? Entonces, claro, sí es verdad que todavía no sé si aunque está solicitado con ese proyecto, me comentaron que no sabían
si por tema de espacio precisamente iba a poder poner la Sí, caldera que es de una pellet. caldera. Te iba a decir que es caldera y que Es una será en una caldera. zona fría, ¿no? Sí, sí, bueno, la zona del medio andarás, entonces pues Ujú, en invierno pues sí suele bajar a lo mejor a 0 ujú. grados, 1 grado, cosas así, y a lo mejor por la mañana en invierno hay más o menos esa temperatura, ¿vale? Y entonces me comentaron precisamente eso, lo que yo no sabía tampoco si ese sistema ahí realmente es muy eficiente o no, o si tiene mucho gasto. No, ese es el pellet, Es, el pellet es lo que básicamente, pero igual que también hay que pagar el gas y hay que pagar el eléctrico. ¿Sabes lo que te digo? Y las calderas mm, esas sí dan buen resultado. no es un sistema malo, ¿no? Por así decir, No, lo único que tenía ese de problema es el tema ese del espacio. del espacio. Mm. Vale, porque el Puedo tema de intentar. Dime, perdona. No, no, que es que me viene de un trabajo que hice, pero es que ha pasado ya muchos años, Sí. de una caldera y buscándole el espacio a los peles. Puedo Mm. intentar hacer memoria a ver si me acuerdo de qué empresa, por si quieres que te ponga en contacto con, si me acuerdo. Tenía una precisamente y le pregunté y me dijeron, mira, a mí el proyecto que me han hecho es precisamente aquí, en una escalera que va de bajada en el patio, tal, que se iba a crear. Dice, pues ahí me dijeron que había espacio suficiente. Entonces, claro, esto mismo me preguntaron. Dice, ¿y por qué ese sistema? ¿Por qué no una caldera de gas? Entonces le dije, hombre, Ujú. porque para poder obtener el porcentaje que yo necesito, por así decir, de subvención, dice, este era como el más, el Sí, optar por el sistema más eficiente es el que me van a dar a mí más porcentaje y entiendo que me van a dar más dinero. Dice ahora que si no tengo posibilidad tendría que cambiar. Lo que ya no sé si es otro tipo de sistema va a ser igual de eficiente o no. Tampoco va a ser una vivienda, va a ser una segunda residencia en plan segunda o ujú, tercera. Tercera me refiero por la poca que no va a ser de sí. plan fin de semana y no todos. Entonces no sé hasta qué punto eso incluso me va a ser rentable o no. Ujú. Es un poco El el gas también va desconocimiento. bien. El gas también va bien. Por ejemplo, en Sierra Nevada, Ujú. que hicimos allí la auditoría, se estuvo valorando poner peles, pero es que allí el espacio lo tenían complicado. Vale. Entonces sí tenían calderas muy antiguas y al final lo que hicieron era renovarlas por unas Ujú. calderas que son las de condensación, no sé No, si has no, escuchado no las de con... allá. Hay unas que no. son más eficientes que otras. Ujú. Y el gas tampoco es un producto que está muy caro. O sea, que dentro del pellet Es que está mejor, subiendo por lo que me dijeron. el Y, pellet es mejor. ajá. Vale, pues ya está. Pues si entiendo que eso es lo que yo tengo metido en subvención y de momento, pues a lo mejor el precio, bueno, de aquí a que esté, todavía me queda el año 25 en mi margen que Ujú. tengo para hacer todo eso. Vale, vale, vale. Y sí es verdad que desde que iniciaron el proyecto hasta que se está materializando todo, pues sí es verdad que estoy escuchando muchas cosas y digo yo, pues no sé si he optado por la mejor Pero solución. cosas malas, ¿Perdona? ¿Cosas malas? cosas No, malas, pues sobre todo negativas. sí, claro, yo voy siempre al tema a lo negativo. O sea, por el precio del pellet y por el volumen que necesito del espacio. Se supone que el espacio es suficiente, pero sobre todo Ujú. era por el tema aparte del residuo, que también decían que no calentaba mucho el sistema y que igual a lo mejor era caro, digamos, el ponerlo en marcha, por así decir, ¿no? Para el poco tiempo de disfrute. De No dedicación sé. que le van a, Claro, de uso, ¿no? Ujú. efectivamente. No lo sé, Pero pero bueno, ahí tienes acceso a gas posible o no. no, no, tiene que ser con caldera. O sea, por camión y que inyecte. O que Ujú, trasvase. No, ahí no hay ujú, gasidad. No, 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 no. ujú, Y aún así, no sé si. Bueno, me imagino que sí, porque los tubos suelen ser largos. Porque desde donde se podía poner el camión hasta el acceso, pues puede que haya 15 metros, cosas así o más. Pero bueno, que entiendo que un camión va con mangueras largas. Pero bueno, que en principio lo que tengo es subvencionado eso, si me lo ujú, aprueban. ujú. Bueno, aprobado está, Pues, si me lo conceden. ujú. Pues si no, eso sí, hay unas calderas que son eso de condensación que son mejores que las calderas normales. Ujú. Entonces, si te interesa preguntar o informarte, a ver, ¿Y de qué se alimentan esas calderas de condensación? esas van con gas. Con gas, ¿no? Mm, Es que el gas me da a mm. mí, no sé, Claro, sí, lo me da único es eso, respeto. que ya, Y que lo aparte que malo, entiendo que necesita un externamente, ¿no? Que vengan a verificarlo cada ciertos años y cosas sí. así. Y lo otro Mm. entiendo que no, ¿no? Una caldera de pele entiendo que no es necesario, ¿no? No lo sé, lo desconozco. Tienen más control, me imagino que mantenimiento, pues como todas las máquinas al Sí, final.
tienen que tener, pero el del gas sí, el del gas sí tiene su revisión Efectivamente. obligatoria. Vale, Mm. vale. Bueno, pues veremos a ver. Y ya, pues, como todavía me queda un tiempecito de ver, en función a lo que me concedan o no, pues también puedo ir viendo. Sí, sí, teniendo espacio, Creo que sí. Si teniendo espacio y me dices que es la solución más viable para una zona, a como lo te que digo, tiene. de invierno, del medio Andarás, cosas así, pues entiendo que sí. Y encima una vivienda, que me refiero que al final no es, que tampoco el consumo que va a tener de peles va a ser como si fuese para una instalación pública. ¿Sabes lo que te digo? Un No, 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 negocio, no. No, lo que pasa es que hay un gran volumen que es una zona sí. una zona central abierta, incluso hasta con doble altura. Ujú, Es un concepto raro. ujú, Entonces sí necesita un gran volumen ujú. de alimentación, por lo Y en menos el, de ai- arranque. y en el aislamiento le has puesto trasdosado para reforzar todo eso. Defíneme eso. Por ejemplo, en las paredes, ¿no? Sí, Sí, o en las zonas que tú veas más débiles de envolvente. va a Mm, llevar, Que si le has puesto otra cara, digamos, forrando por dentro. sí, o sea, va a llevar claro, lleva o sea, su medianero. Por Ujú. delante incluso tengo otro, un tabique, y luego ya va a ir su aislante y Su lana su, de roca o algo así le sí, va a poner. sí, lana de roca, y luego el acabado va a ser con pladur. Ujú. A nivel me refiero de aislamiento, porque ya todo el tema Sí. de tabiquería, todo eso y muro de carga, todo eso ya es con su Ujú, ladrillo correspondiente de fábrica de ladrillos. Entonces, ujú, todo lo que es exterior, que son tres caras, porque el otro es en medianero, todo lo que es exterior va a ir así, con lana de roca ujú. y ¿cómo se llame? Y pladur. Mm. Vale. Sí, no, pues eso le va a mejorar. Y luego ya las ventanas, pues las zonas de junta, Sí, los tenía, contornos, según la parte subvencionable era con aluminio no, aluminio no, con PVC. Y luego ya comenté que si podía cambiarlo por aluminio con rotura de puente y me dijeron que sí. sí, que no había problema. Y entonces, vamos, lo tengo ya bueno, firmado no, pero he aceptado un presupuesto de Ujú, aluminio. Me gusta más el aluminio ujú. con rotura de puente, Sí. más que el PVC. Pues esa Pues es yo la creo que duda. la envolvente se va a mejorar y también va a hacer que lo único malo es eso, pues si son espacios muy grandes y libres. Sí, hay una zona central que lo ocupa prácticamente todo, que sí, y encima tiene una parte de doble altura. Entonces, pues, o sea, hasta que no estemos allí, pues no, un día con eso en marcha, pues no lo sabremos. Mm. Ujú. Muchas gracias. Pues nada, si necesitas algo, yo ya te digo que Mm. te miro algo y te Vale, mando algún contacto, perfecto, lo que sea. Vale, perfecto, muchas gracias. nada, a ti. Hasta Muy luego. bien, gracias Sergio, a ti, A Ana. ti, Paco. Nada, no sé si hay alguna pregunta más. Si no hay ninguna pregunta más, pues damos por finalizado la webinar. Quedamos pendientes de enviaros la presentación. Y Ana, muchas gracias por tu presentación, que ha sido fantástica. Como te dije, que lo iba a hacer muy bien. De Y, nada. las empresas y las personas que se han participado en la webinar, ahí tienen tus datos, los de Ingenio STP, para que puedan contactar contigo si tienen que hacer alguna auditoría o algún tema de proyecto de cualquier tipo de ingeniería. Y nada, Vale. que felices fiestas y que espero poder estar en contacto con vosotros pronto. Gracias. Gracias a ti.